Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rutas en Rojo, el programa que forma parte de la acción mancomunada del Grupo Sancor Seguros y de este canal para que entre todos colaboremos y hagamos el esfuerzo necesario para ponerle fin al grave problema de los accidentes de tránsito. En Argentina, los accidentes graves durante los fines de semana se han incrementado en un 20% y ocurren con mayor frecuencia durante la noche. Las principales razones son la fatiga, la inexperiencia, las drogas y el alcohol. Lo más grave de esta cifra es que la mitad de estos accidentes son protagonizados por jóvenes de entre 18 y 25 años de edad. ¿Qué nos pasa? Estos son los números que tenemos que cambiar y tenemos que convertir esa tarea en una de las principales de nuestra comunidad, porque esos números indican que hemos desarrollado una comunidad que no está de acuerdo con los parámetros civilizados a la hora de subirnos a un automóvil. Y lo más grave, Susana, es que estas inconductas que tenemos los adultos las estamos transmitiendo a nuestros jóvenes. Y lamentablemente nuestros jóvenes son hoy las víctimas más frecuentes. Hoy vamos a compartir con ustedes uno de los casos emblemáticos a la hora de comprender los peligros que afrontan nuestros jóvenes cuando salen de noche. Tiene todos los ingredientes de este peligro. El caso Cecilia Diegues. Ya volvemos. Ponete en línea con la seguridad vial. Entra en rutasenrojo.com.ar y participa contestando sobre los temas que desarrollamos en este programa. Podés ganar importantes premios para vos y para la escuela que elijas todas las semanas. Además, danos tus sugerencias sobre lo que se puede hacer para evitar accidentes viales y encontrar todas las historias del programa, contenidos y videos para bajar a tu PC. rutasenrojo.com.ar. Volvemos con Rutas en Rojo, en este caso para analizar las causas de la tragedia en forma integral y acabada a partir del trabajo de nuestro equipo de investigación. En este caso contando con la colaboración del Visor de Accidentes. Efectivamente, este accidente y el informe es importante para todos, pero fundamentalmente para usted, papá o mamá, que tienen hijos adolescentes que empiezan a salir de noche. Porque a través del informe vamos a ver cómo podemos detectar aquellas situaciones que pueden generar las tragedias. Rosario, 25 de julio de 1998. A las 4:30 de la mañana, Cecilia Diegues, de 18 años, y María Angélica Broña, de 17, salían con sus amigos del boliche bailable Zarapatusa, ubicado en la esquina de Boulevard Rondó y Chiclana, en la zona norte de la ciudad, donde actualmente se encuentra esta ferretería. Este lugar fue testigo de la tragedia porque sorpresivamente un automóvil conducido por un joven de 25 años a más de 110 kilómetros por hora embiste a Cecilia y a María. Cecilia fallece antes de llegar al hospital. Yo no quería esa noche que saliera, porque lloviznaba. Y hay una cosa que a mí me quedó que porque no me hizo caso, yo no me puse firme en decirle no vas, pero me daba lástima a su vez porque no me pedían de salir mucho y que no le podía decir que no porque trabajaba, estudiaba, que me pidiera ir a bailar, pero si yo me hubiera enojado, le hubiera dicho, quizás no hubieran ido. Si el muchacho iba con un auto a 110 kilómetros por hora según las pericias.
atropella, dice supuestamente estado de shock. Yo creo que parás el auto y te quedas ahí. No puedes mover o articular una sola palabra. No, él se fue, se alojó hasta el día posterior en un hotel alojamiento. Se ve que para esconderse, bueno, esconder el vehículo. Porque nadie está libre de tener un accidente, ¿no es cierto? Pero yo creo que no en las condiciones de escaparte, de no auxiliarla. Cecita falleció en el momento, fue muy grande el golpe que ella tuvo. Y María tuvo 19 días en coma y se salvó. Mi vida cambió cuando salí del hospital y supe lo que había pasado. Yo, en realidad, del accidente no me acuerdo de nada y bueno, después de salir en el hospital tampoco recordaba nada. Preguntaba por Cecilia porque no me iba a ver, pero era como que algo pasaba porque me decían que no podía. Y no sé, yo la verdad que nunca pensé en ningún momento, pensé que a ella le podía haber pasado algo. Horacio, después de escuchar estos testimonios, más allá de, por supuesto, el lógico dolor, el impacto de la tragedia, ya se pueden sacar algunas conclusiones que determinen cuáles fueron las causas del accidente. Indudablemente estamos viendo muchos elementos, pero el que nos va a llamar la atención gira en torno a lo que es la responsabilidad por la producción del accidente. No solo la responsabilidad desde el punto de vista legal, sino también la responsabilidad desde el punto de vista social, humano, familiar. Un tema muy interesante y que vamos a volver. También vamos a hablar en este tema porque a lo largo de las notas aparece que es un delito culposo. Otro delito que es el abandono de personas. Hay delito, está bien, hay responsabilidad social, hay que aplicar penas más graves. Todo un tema que nos plantea este caso y nos plantean sobre todo las partes que han tenido alguna intervención en el mismo. Se escapó, nosotros no pudimos encontrarlo a los 2 días, porque una denuncia anónima que hizo una amiga de la chica que iba con él manejando, el acompañante de él, que se sentía mal por lo que había pasado. La policía fue y apenas fue, la chica se quebró en llanto y le contó, todos los datos le dio. Y cuando ya lo fueron a detener, el auto estaba escondido en el garage. Le preguntamos por el rodado y dice que sí, efectivamente estaba guardado dentro de la cochera del domicilio. Esta bagueta fue comparada por el personal del gabinete técnico de esta unidad regional. Presenta características muy similares a la que podría haber ostentado este rodado, del cual que en este momento carece. Esta bagueta fue secuestrada en el lugar del hecho. Lo único que teníamos de prueba, que habían hecho la pericia, era un pedacito del paragolpe, no, del paragolpe. Una moldura del... Y lo único que teníamos. Horacio, parece que en este caso, como en muchos otros, la preocupación de la familia está ubicada en encontrar al culpable. ¿Cuál es tu visión como especialista en seguridad vial y como abogado? Indudablemente, una de las demandas más importantes que tiene la familia es poder llegar a conocer quién fue el responsable, cómo sucedió el accidente y, en definitiva, todo otro detalle que normalmente se espera que lo haga la justicia. Por eso, en el fin de las sanciones, de las penas, siempre hay un fin general y un fin particular. En este caso, la familia demanda necesariamente saber cómo fue el accidente. ¿Quién fue el responsable? Porque es una manera muy buena de empezar a elaborar el luto. Si hay impunidad, si no hay resolución, si no se manifiesta la justicia, el dolor como que tiene un agravante que no permite ni siquiera la resignación. Eso es lo que yo no entiendo de la ley, de las leyes, porque dicen que abandono de persona es cuando
vos atropellás a una persona en la ruta y la dejás abandonada. Y no hay nadie que lo auxilie. Y entonces por eso los jueces no lo consideraron abandono de persona. Eso es lo que no entiendo. Si él lo atropelló, apagó las luces de la patente para que no le vieran la patente y se escapó. Hace poco nosotros con mi hermano tenemos un reparto, ¿viste? Y doblamos por una calle, bueno, que había una salida de un colegio de chicos y bueno, aminoramos la marcha, pero un nene chiquito salió corriendo, el padre estaba en la vereda del frente y lo atropellamos, ¿viste? No pasó a mayor, se le quebró el piecito, bueno, yo me bajé, lo asistí, lo llevé hacia el hospital de niños, acá de emergencia. Bueno, es un accidente. Si hubiera pasado que yo le hubiera quitado la vida a esa criatura, hubiera sido un homicidio culposo, ¿no? Que es lo mismo con lo que caratularon al muchacho que atropelló a mi hermana. Con todos esos agravantes, es homicidio culposo. Yo no lo entiendo, eso es lo que no entiendo. Y si esto sirve como para aclararle la cabeza o ayudar a cambiar alguna ley sobre lo que es el homicidio culposo en sí, bueno, si este programa sirve y mi inquietud llega, eso solamente era lo que yo quería decir. Vale la pena, Horacio, que esto lo analicemos en el laboratorio, lo profundicemos desde el punto de vista legal, sobre todo para asesorar a todos aquellos que se ven involucrados en un accidente sobre la responsabilidad y las consecuencias legales de sus actos. Indudablemente, en el laboratorio vamos a profundizar este tema que es muy interesante, el tema de la responsabilidad, pero también vamos a analizar el accidente desde el punto de vista técnico a través del ingeniero Brambati del CESBI y vamos a tocar un tema que es muy interesante, el sentimiento de culpa, tanto en los familiares de las víctimas como en los autores, a través de Jerónimo Bonavera. La cita es entonces en algunos instantes nada más en nuestro laboratorio. Pero antes te invitamos a compartir esta alerta de Rutas en Rojo. Una de las principales causas de accidentes son los bancos de niebla. Deben tomarse estas precauciones. No seguir circulando y estacionarse fuera de la calzada. Si debe seguir circulando, como mínimo, baje la velocidad. No se adelante. Mantenga las luces bajas encendidas. Aumente la distancia de seguridad y no se encajone. Encienda las luces antiniebla. Y cuidado, no use las luces altas, porque rebotan y producen el efecto espejo. Ponete en línea con la seguridad vial. Entra en rutasenrojo.com.ar y participa contestando sobre los temas que desarrollamos en este programa. Podés ganar importantes premios para vos y para la escuela que elijas todas las semanas. Además, danos tus sugerencias sobre lo que se puede hacer para evitar accidentes viales y encontrar todas las historias del programa, contenidos y videos para bajar a tu PC. rutasenrojo.com.ar. Y seguimos desde aquí en Rutas en Rojo, desde este lugar donde cada detalle nos recuerda que es necesario hacer algo para cambiar nuestras conductas. Los invitamos a trasladarnos a nuestro laboratorio de análisis donde detectamos las causas técnicas de los accidentes de tránsito. Estamos entonces en el laboratorio de análisis con Jerónimo Bonavera. ¿Cómo estás, Jerónimo? Bien. Horacio, analizamos este caso que, como todos, tiene una fuerte implicancia en lo humano, pero en este caso también en lo social, con reacciones muy fuertes en ese sentido. Indudablemente, y también tiene una fuerte implicancia legal, como vas a ver, y de administración de justicia.
Pero hay que analizar lo primero desde el punto de vista técnico, cómo ocurrió el accidente, porque no hay que olvidar que en este accidente se mezclan factores tan importantes como la lluvia, la conducción nocturna y en definitiva un exceso de velocidad del vehículo que genera la tragedia. Le preguntamos entonces al ingeniero Gustavo Brambati, ¿cómo influyen estos factores que señalaba Horacio en el accidente? Bueno, es evidente que estos tres factores realmente tienen una composición muy peligrosa, ¿no? O sea, uno habla de lluvia, uno habla de exceso de velocidad, habla de noche. Realmente es una conclusión difícil porque si pensamos que un vehículo circulando 80 km por hora necesita el conductor un segundo para percibir el riesgo y mandarle el estímulo al pie, otro segundo para sacar el pie del acelerador y llevarlo arriba al pedal de freno, y después necesita por lo menos un segundo más el sistema de freno en generar la acción de frenado, nos damos cuenta que a 80 km por hora el vehículo recorre aproximadamente unos 66 metros. Todavía no frenó, o sea, todavía falta la acción de frenado. Si tenemos en cuenta que la iluminación del vehículo propone, en el mejor de los casos, entre 35 y 40 metros de iluminación efectiva, nos damos cuenta que te impactan a los peatones o a los objetos que se encuentran en la ruta sin prácticamente reaccionar. O sea que el exceso de velocidad realmente tiene una composición muy importante sobre la ocurrencia de muchos accidentes que ocurren sobre la noche. Susana, Jerónimo, tenemos que tener presente que en este caso no se detectaron o no se relevaron huellas de frenada. Correcto. Y se habla que el atropellamiento sucedió a casi 100 km por hora, lo cual nos da una idea de la magnitud de la tragedia, ¿no? Seguramente Gustavo Brambati puede comunicarnos algo más y comentarnos algo más sobre los efectos de este atropellamiento a esta velocidad, Gustavo. Bueno, cuando uno habla de atropellos, obviamente que el que paga los platos rotos siempre es el peatón. Si pensamos en el paragolpe está prácticamente a 40 centímetros del piso, prácticamente a la altura de la rodilla. Esto hace que en el punto, o sea, cuando toma contacto el paragolpe con la rodilla se flexione, el peatón caiga sobre el capot del vehículo y posteriormente el que genera realmente una gran lesión sobre el peatón es el ángulo que tiene el parabrisas. Por eso hoy, o sea, muchos diseños de parabrisas no solamente ocultan las escobillas para que no genere lesiones sobre el peatón, sino que además se cambia el ángulo de incidencia del capot con el parabrisas para que no genere tanta agresión en el momento del impacto. Claro, a veces perdemos la noción de lo que implica este verdadero duelo entre una máquina y un ser humano, y el cuerpo de un ser humano. Y en este caso, justamente a cuenta de lo que decía del paragolpes, en este caso la rotura en el atropellamiento y previo a la fuga del automóvil del lugar del accidente, quedó un pedazo de este elemento que luego permitió justamente ubicar al vehículo y en definitiva determinar quién era el que había generado la tragedia. ¿Vemos la animación? Vemos. Este tema dispara también una de las grandes discusiones que hay en el foro legal respecto a estos accidentes que tienen características especiales. Y esto significa básicamente que consideran que la simple figura del homicidio culposo no basta para sancionar a quienes generan estas conductas, es decir, que atropellan y que después se dan a la fuga. Y por eso hoy se discute si no es necesario incorporar una nueva figura que castigue a aquellos que, habiendo causado un delito culposo, luego toman la decisión de sustraerse a la acción de la justicia. Mira, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que hoy la ley como está beneficia al que se va y castiga al que humanitariamente se queda en el lugar del crimen. Porque el que se queda en el lugar del crimen queda sometido a ser detenido, a que le marquen los dedos y a que le hagan todos los controles de alcoholemia, de dosaje de sangre y todo, si se lo permite, porque nuestra ley no deja, tiene el problema de la invasividad, ¿no es cierto? Pero el que se va tiene tiempo de prepararse, de tomarse, de limpiarse su cuerpo. Hay miles de formas de hacerlo, buscar un asesoramiento legal y cuando se presenta quedan las mismas condiciones teóricas de aquel que humanitariamente se quedó. Entonces creo que sí, la legislación tiene que cambiar y buscar un agravante que a este tipo de personajes que no asumen la parte humanitaria de quedarse en el lugar del crimen, el proceso los obligue a soportarlos detenidos para que entonces sí terminemos con las tantas fugas que tenemos. Estos casos a mí me han tocado de cerca en muchas oportunidades y creo que es el reclamo de la mayoría de las víctimas, porque la gente no se explica por qué quedan sueltos. Entonces, si mantenemos el pacto social
de que la justicia funcione para nivelar el dolor y el daño, la justicia tiene que ser lo más precisa posible y que le dé al juez la menor opción posible como para interpretar la norma. Tiene que ser bien objetiva y en este caso lo que vos planteás me parece perfecto. El caso de Jerónimo, del hijo de Jerónimo Bonavera Horacio, ha sido muy emblemático en esto porque Jerónimo tomó una actitud proactiva y comenzó a demandar la presencia de la persona que había atropellado a su hijo y se había fugado, sentándose en la esquina durante varios días, se sentó en esa esquina durante varios días y atrajo de esa manera, concitó la atención de los medios de comunicación. Eso provocó de alguna manera quizás la culpa de quien había atropellado a su hijo, que se terminó presentando en la justicia. Ya que hablamos de la culpa, a mí me gustaría profundizar este concepto, porque hay muchos, en este caso puntualmente, el de Cecilia Diegues, hay muchos testimonios de sus familiares, de sus amigos, que les ha costado mucho trabajar la culpa después del atropellamiento. Yo lo viví cerca de ellos, así que realmente es válido lo que puedo decir. ¿Vamos a escuchar los testimonios? Y es un cambio total, una cosa así, te cambia la vida por completo. Sos otra persona, tenés otros pensamientos, no volvés a ser nunca más la misma persona que eras antes. No volver a ser más feliz. Algo que me quedó adentro, que es con respecto al responsable de lo que pasó. Y no solamente a él, a la familia de él. Nunca nadie dio la cara. Jamás, yo no conozco a nadie, no sé quiénes son. Jamás se acercaron a preguntar nada. Nosotros con mi hermano éramos muy chicos para cargar. Nos cargaron esta mochila de prepo para llevarlo al resto de nuestra vida. Aquí adentro teníamos todos nuestros proyectos, nuestros sueños. Acá soñábamos con el viaje a Bariloche, que ya nos faltaba muy poquito. Me quedó el no poderme despedir de ella. Pero yo lo tengo muy presente siempre, en todo lo que hago. Es como que se convirtió en mi ángel. Y todo lo que hago también me pone mal pensar que a lo mejor es todo lo que ella también podía haber hecho. Uno por ahí quiere hacer todo lo que ella no pudo. O busca lo mejor en eso, una sensación de alivio o... Divertirme, reírme. Pero ahora mejor lo hago y en el momento es como que se me corta porque me viene un flash y yo digo, ¿qué hago yo acá riéndome o qué hago yo acá tomando sol? No, me cuesta muchísimo, ¿no? Acá opera de alguna manera la culpa de seguir vivo, Jerónimo. ¿Cómo se maneja eso? Mira, es parte del duelo, no hay formas escritas, no hay dos duelos iguales dentro de una misma familia. Eso es, entre los integrantes de la familia, cada cual encara el duelo de acuerdo a cómo fue su formación, a lo que se anima a encarar, a lo que la sociedad le exige y uno puede o no dar. Muchos se recluyen. Bueno, yo me dediqué a hacer un duelo activo, un producto de lo mismo que vos decías, porque me tocó buscarlo al prófugo que había atropellado a Damián. Pero en estos casos, el sentimiento de culpa que se nota en los familiares es parte de la impotencia del duelo, que se refleja en el hecho de no poder estar junto al ser que no está. Y entonces también surge el otro problema, la culpa de lo que dejé de hacer o lo que podría haber hecho. Esto nos trae a pensar que debemos rápidamente en las familias incluir el diálogo, tomando esto como testimonio de que son cosas posibles. O sea, la muerte de los nuestros, la herida de los nuestros, no querida por nosotros, puede ser provocada, pero es un tema que nuestra sociedad no lo ha hecho. Entonces, es muy difícil aconsejar a alguien cómo llevar adelante esto, porque depende de su concepción de vida y de su fantasía de vida que se rompió. Porque una familia es una fantasía de vida. Cuando así traumáticamente cae uno, se rompió el cristal de esa fantasía de vida. Entonces, ¿cómo explicártelo?
No hay explicación. Vos te vas a explicar, el caso, yo lo digo así gráficamente, cada mañana que vos te vas a afeitar. En el caso mío, ¿no es cierto? No soy la misma persona, no era la persona que era antes, aunque el cuerpo sea el mismo. Y en el tema de las culpas hay que diferenciar lo que son las culpas legales de lo que son las culpas emocionales. Las culpas legales tienen que ver con el proceso judicial. Y también el que atropella debe sentir culpas, pero no la misma culpa que aquel al que se le fue el cuerpo de la persona. O en el caso de esta chica que sobrevive, fue partícipe del hecho y no está con su amiga, no perdió la fantasía de crecer. Hay un detalle, perdón Susana, hay un detalle muy bueno que nos permite entrar rápidamente en un temita. A ver, cuando plantea, nunca supimos nada de quien causó la tragedia. Y esto es muy interesante porque nos pasa a diario en la profesión. Cuando pasa una tragedia como esta, nos suelen preguntar, los que han venido manejando el vehículo, si podemos llamar, contactarnos, comunicarnos, relacionarnos con las víctimas. Normalmente yo les digo que sí, que es un acto de absoluto humanismo, de solidaridad, por más que reciban a lo mejor un reto, una discusión o un insulto. Pero esto que están planteando ellos, también debo decirlo, que muchas veces se origina en falsos conceptos que a veces vienen de la cuestión del seguro. Cuando le dicen no tome contacto con las víctimas, no tomar contacto desde el punto de vista económico, patrimonial, de compromiso, de culpa, pero no se preocupe por saber cómo está la víctima o su familia. Otro dato interesante para tener en cuenta. Eso es una hipocresía social. Así es. Y la tenemos que cambiar. Por supuesto, como siempre, un nuevo consejo de Rutas en Rojo. Existen 3 tipos de conductores agresivos. Los impacientes pasan semáforos en rojo o aceleran en amarillo, cambian inapropiadamente de carril, no mantienen la distancia de seguridad, frenan o aceleran de forma errática. Los poderosos bloquean el cambio de carril, cierran espacios, amenazan, insultan, dan bocinazos, frenan de golpe para tomar represalias. Y los arriesgados persiguen y tocan a otros conductores, conducen alcoholizados, circulan a alta velocidad. ¿Se siente identificado con alguno? Bueno, este ha sido un programa particularmente duro, pero como siempre queremos que se transforme en un mensaje positivo para que definitivamente dejemos de llorar el pasado y empecemos a pensar en cambiar el futuro. 2 situaciones se han marcado a lo largo del programa. Por una parte, la necesidad de este consejo que apunta a la solidaridad, a la responsabilidad de aquellos que generan un accidente para que se detengan, presten auxilio a las víctimas y en definitiva colaboren con la resolución del caso. Y la segunda, que apunta ya a aquellos conductores que abandonan la escena del crimen con el objetivo, vaya a saber de qué, de sustraerse de la acción de la justicia, de quedar impunes o de lo que sea, a través de una figura que en el Código Penal castigue severamente, en la medida que el sistema lo permita, a aquellos conductores que vulneran esos principios que decíamos recién: solidaridad, convivencia y respeto a la ley. Y a partir de la sugerencia de Horacio vemos que aparecen otros actores, que son justamente los legisladores, que son los que deben articular las leyes de modo que la sanción no permita escapatoria o por lo menos sea ejemplificadora. Por eso, de estas experiencias, aún dolorosas, pueden sacarse mensajes positivos, que otra vez nos inviten a reflexionar que cada uno de nosotros tiene un papel en la sociedad para cumplir y terminar definitivamente con los accidentes de tránsito. Legisladores, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, víctimas, victimarios y sociedad en conjunto. Todos tratando de aportar lo nuestro para salir de esta emergencia vial. Y recuerde, usted puede ayudar a salvar vidas. Por empezar, la suya. Porque más allá de las estadísticas, un solo muerto más es demasiado.